Hola jóvenes del grado sexto, continuamos con los videos explicativos. En esta ocasión vamos a explicarles la clase 3 de esa guía número 1 del segundo periodo de matemáticas. Tema: primos y compuestos, números primos y números compuestos, descomposición en factores primos. Empezamos hablando de los números primos. Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles divisores? El número 1 y el mismo número. Por ejemplo, el número 7 tiene solamente dos divisores, que es el número 1 y el mismo número 7. 7 entre 1 me da 7 y 7 entre 7 me da 1. Otro ejemplo, el número 11. El número 11 solamente tiene dos divisores, el número 1 y ese mismo número 11. Entonces 11 entre 1 me da 11 y 11 entre 11 me da 1. Esos son los números primos que solamente tienen dos divisores. Otro ejemplo, el número 17. El número 17 encontramos que es un número primo porque solamente se puede dividir exactamente entre el 1 y exactamente entre el 17. Al dividir el 17 entre 1 me da 17 y el 17 entre 17 me da 1. Estos son los números primos. Ahora, los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 9 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque puede ser dividido por el 1, también puede ser dividido por el 3 y puede ser dividido por el mismo número. O sea, fíjense que siempre un número compuesto va a tener como fijo el divisor el 1 y el mismo número como el número primo. Entonces, al dividir 9 entre 1, esto me da 9. 9 entre 3 me da 3. Y 9 entre 9, esto me da 1. Quiere decir que los divisores del 9 son el 1, el 3 y el 9. ¿Tiene cuántos divisores? Tiene 3. O sea que tiene más de dos divisores. Por lo tanto, es un número compuesto. Otro ejemplo, el número 12. El número 12 tiene como divisores el número 1. 12 entre 1 me da 2. También tiene el 2. ¿Por qué? Porque podemos dividir el 2 entre 2 y esto me da 6. También tiene como dividir sobre el 3, porque 2 entre 3 me da 4. También tiene el número 4, porque 2 entre 4 me da 3. El número 5 no lo divide, pues entonces no es divisor. El número 6 sí, 2 entre 6 me da 2. Y también tiene el mismo número 2. Entonces, ¿cuántos divisores tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que el 12 tiene 6 divisores. Entonces, estos son números compuestos porque tienen más de dos divisores. Ya siguiendo pues con la descomposición en factores primos, en su guía aparece pues que todo número entero puede expresarse como el producto de sus factores primos. Ejemplo, vamos a ver el ejemplo, el 84. El número 84 yo lo puedo expresar como el producto de sus factores primos, pero para eso tengo que descomponerlo en sus factores primos. ¿Cuál es el procedimiento? Trazamos una línea vertical al lado de él y empezamos analizando a ver si es divisible por el 2, por el 3, por el 5, por el 7, por el 11, o sea, por cualquiera de los números primos. Entonces, empezamos aplicando el criterio de divisibilidad. Vemos que termina en cifra par, entonces es divisible por el 2, o sea que tiene mitad. Entonces sacamos la mitad de 84. Podemos hacerlo por parte. La mitad de 8 me da 4, la mitad de 4 me da 2. Entonces ya nos queda el 42. También tenemos que analizarlo como hicimos con el 84. Vemos que el 42 termina en cifra par, sigue teniendo mitad. Entonces la mitad de 42, la mitad de 4 me da 2, la mitad de 2 me da 1. Entonces ya no tiene mitad porque no termina en cifra par el número 21, porque a medida que nos va dando un número ese es el que vamos a analizar. Ahora, pero si lo sumamos 2 y 1 da 3, entonces es un múltiplo de 3, luego entonces tendrá tercera, que es el que sigue. Tercera de 21 es coger el 21 y dividirlo entre 3, eso me da 7.
Ya aquí este número que me dio vemos que es un número primo. Si nos da de esta manera, entonces lo colocamos aquí. Le decimos 7 entre 7 me da 1. ¿Listo? Ya entonces podemos decir que el 84 expresado como el producto de sus factores primos sería 2 por 2 por 3 por 7. O sea que estamos expresando como una multiplicación entre los factores primos que él tiene. Ya. Entonces, siguiendo con otro ejemplo, el número 75. El número 75, empezamos a hacer la descomposición factorial y vemos que ese número 75 no tiene mitad, entonces no vamos a empezar por el 2. Vamos a ver si tiene tercera. Para que tenga tercera, la sumatoria de sus dígitos debe dar un múltiplo de 3. 7 más 5, 12 y 12 es un múltiplo de 3. Entonces sí tiene tercera. Esto aplicando los criterios de divisibilidad. Entonces, tercera de 75. Podemos hacerlo por parte. Tercera de 7 me da 2. O sea, esto quiere decir que 7 entre 3 me da 2, pero queda 1. Ese 1 yo lo voy a acompañar con el 15. Entonces decimos tercera de 15, o sea, 15 entre 3, eso me da 5. Entonces, tercera de 75, eso es 25. 25. Ahora, 2 y 5 da 7. No tiene tercera porque 7 no es múltiplo de 3. Entonces, pero sí tiene quinta porque el criterio de divisibilidad dice que un número si termina en 5 tiene quinta. Entonces, quinta de 25, eso es coger el 25 y dividirlo entre 5, eso me da 5. Ya este número que me dio aquí es un número primo, entonces lo coloco acá. Quinta de 5 me da 1. Ya, listo. Entonces decimos que el 75 expresado en un producto de sus factores primos es igual a 3 por 5 por 5. Ya. Entonces eso es la descomposición en los factores primos. Bueno, ahí aparece la actividad 3. Actividad 3 dice, en el siguiente cuadro aparece un cuadro donde aparece una cantidad de números en donde usted tiene que ir diciendo cuál de esos números, por ejemplo, el 2 empieza por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera. Entonces usted dice, no, voy a marcar los números primos. Bueno, listo, este es el primer número primo. El otro, perdón, se me olvidaba, segundo el 3, sigue sigue el 7 y así usted va ubicando todos los números primos que aparecen en este cuadro. Ese es el primero de la actividad 3. El segundo dice hacer la descomposición factorial de los siguientes números. Aparece como A el 30, aparece como B el 54. Entonces usted tiene que hacer la descomposición, lo mismo que hicimos aquí. Por ejemplo, de 54, igual termina en cifra par, la mitad me da, la mitad de 5 me da 2, 2 por 2, 4 y queda 1, entonces decimos 14. 14, la mitad de 14 me da, la mitad de 14 me da 7. Perdón, este número no lo iría aquí. Entonces ya tenemos 2 y 7, 9. Ya iríamos con tercera, porque el 9 es un múltiplo del 3, sería tercera. Tercera de 27 igual 9. ¿Por qué? Porque 9 por 3 da 27. Entonces seguimos. Este sigue teniendo tercera. Tercera de 9 me da 3. Y ya este 3 que aparece aquí aparece como un número primo, entonces lo colocamos. Entonces aquí me da 1. Entonces la descomposición factorial de 54 sería igual a 2 por el 3, por el 3, por el 3. 3, ¿cuántas veces? 3 veces, 1, 2, 3. O también puede expresarlo. 54 es igual a 2 por 3 elevado a la... ¿Cuántas veces aparece? 3 veces. Ya. Listo, eso es todo.